Buenas tardes, pues sean todas bienvenidas. Es un privilegio el poder estar hoy aquí reunidas en su nombre y pues conocerlo cada día más. Hemos estado estudiando los sábados que nos hemos estado reuniendo la primera carta de Pedro y veíamos que el autor de esta carta es Pedro y les escribe a personas que no son judías, pero que han creído en Cristo. Estas personas veíamos que estaban pasando por diferentes circunstancias, tribulaciones, tiempos difíciles, como quizá hoy tú y yo podemos estar pasando, podemos estar en medio de la prueba. Y si no estamos en medio de la prueba, seguramente lo vamos a estar. Y Pedro nos recordaba que Dios es el que nos eligió, que es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, y nos enfocaba en lo eterno. Nos recordaba que tenemos una herencia en el cielo, que Dios está en control de todo lo que sucede en nuestra vida y que también es Él el que nos protege con su poder. Y nos animaba a gozarnos en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, recordando que estas pruebas son totalmente temporales si las comparamos al tiempo y a la eternidad que vamos a estar con Cristo. Nos animaba a gozarnos, a alabarlo y a glorificarlo en medio de la prueba y poner nuestra esperanza en Él, mirar a lo eterno. Asimismo, veíamos, nos daba 7 instrucciones. Y si no has venido, no has podido venir los 2 sábados pasados, yo te invito a que escuches los audios que ya están en la página de la iglesia. Y dentro de estas 7 instrucciones que nos daba, una era ceñir nuestros lomos, es decir, preparar nuestra mente para actuar y quitar todo lo que nos estorbe, ser sobrios, esperar por completo en la gracia, asimismo a no conformarnos a los deseos que antes teníamos, y a ser santos como Él es santo, a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Nos daba también la instrucción de conducirnos en temor a Él, en reverencia a Dios, y amarnos unos a otros, amarnos unas a otras. Y terminábamos el primer capítulo de la primera carta de Pedro, recordando que pues tú y yo somos como la hierba que se seca, pero que la palabra del Señor permanece para siempre. Y hoy quiero comenzar con esto. Si no traes Biblia, te pido que levantes tu mano y te van a hacer llegar una. Y te pido que me acompañes a leer Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque eres tú el que elegiste el día, la hora, Señor. Y eres tú, Señor, el que hace todo, Señor. Tú eres el único digno de recibir la gloria, la alabanza y la honra. Y hoy simplemente queremos que seas tú a través de tu Espíritu Santo enseñándonos tu palabra, revelándonos tus verdades, Señor. Y que seas tú, Señor, el que traiga convicción a cada una de nosotras. Que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad y escóndenos atrás de tu cruz, Señor, escóndeme atrás de tu cruz. Sé tú glorificado en todo lo que digamos y hagamos el día de hoy, Señor, y te entregamos este tiempo a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y acompáñame a Primera de Pedro,
Hoy vamos a estudiar el capítulo 2, del versículo 1 al 12. Vamos a leer los 12 versículos para posteriormente ir desmenuzando lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y hemos titulado para el estudio de hoy: Para esto hemos sido llamadas. Y a través de lo que vamos a ir estudiando, vamos a ver 4 puntos para lo que Dios nos ha llamado. Y el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Pedro acaba de mostrar en el capítulo anterior la gloria y el carácter eterno de Dios y de su palabra. Y Pedro, como les decía, nos enfoca en lo eterno. Entonces, en respuesta a Dios y su palabra eterna, nos dice desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y detracciones tiene más un significado de chisme ardiente o doloroso. Y la palabra desechar, si es tu Biblia, subraya desechar, significa poner lejos, separar, alejar, dejar o despojarse. Y esto implica una acción: poner lejos, desechar, separar, alejar. En Romanos 12:2 dice, no lo busques, yo te lo leo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Debemos renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios es para nosotros, debemos recibirla con un corazón en particular. Y esto nos lo dice en el versículo 2, ahí mismo en Pedro, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y en esta porción igual subraya desead. Desear es anhelar intensamente. Y yo creo que hoy aquí muchas ya han tenido el privilegio de ser madres
y la bendición, y no me van a dejar mentir. O sea, un bebé sano y recién nacido tiene un anhelo instintivo por la leche materna. O sea, no le tienes que decir que tiene que anhelar o que necesita la leche materna. E instintivamente la anhela, ¿no? Y me ha tocado ver videos como las mamás se colocan en su pecho al bebé y instintivamente empieza a moverse, a arrastrarse hasta llegar al seno de la mamá y poder amamantar esa leche. Y nadie le ha dicho que la necesita, ¿no? Y así tú y yo hoy debemos anhelar el alimento espiritual, anhelar la palabra de Dios. Nos dice, no adulterada, hace hincapié. Y volviendo al ejemplo, la leche materna le brinda muchos beneficios al bebé, que las fórmulas no, aunque muchas veces nos las quieren vender, que sí le da todos los nutrientes, los beneficios, la realidad es que no le da todos los beneficios como la leche materna. Y así si tú o yo hemos querido hoy saciar nuestra sed o buscar en algo que no sea Cristo, que no sea la palabra de Dios, no va a llenarnos ni va a satisfacer todas tus necesidades. No te va a alimentar como la palabra de Dios te alimenta. En ese mismo versículo dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y este es el primer punto para el que tú y yo hoy hemos sido llamadas, para salvación. La Nueva Traducción Viviente dice, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y nosotras no podemos crecer espiritualmente, no podemos experimentar un verdadero crecimiento espiritual separadas de la palabra de Dios. Solo podremos experimentar un verdadero crecimiento por medio de su palabra, únicamente. En el versículo 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y también subraya ahí, acercándoos. Acercarse es visitar, adorar, venir. Es decir, tú y yo debemos acercarnos y venir a adorar a Dios. Jesús es esa piedra viva, escogida y preciosa para Dios. Si tú y yo hoy hemos creído en Jesús, dice que somos piedras vivas, con las cuales Dios edifica a su iglesia. ¿Sí? Dios te usa para edificar a su iglesia. Dice que somos sacerdotes santos y nuestra función como sacerdotes es anunciar el evangelio. También es representar a Dios delante de los demás, siendo únicamente mediadores y extensiones de Dios. E interceder por los demás delante de Él. Nos dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sacrificios? Eso dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios espirituales que tú y yo tenemos que ofrecer? Acompáñame al Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David aquí nos está diciendo, ¿cuál es el sacrificio? Un espíritu quebrantado. Pero también más adelante, en Hebreos capítulo 13, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir,
fruto de labios que confiesen su nombre. Por lo que los sacrificios espirituales que nos está hablando en esta porción son nuestras alabanzas a Dios, con un corazón quebrantado. Y ese es el punto número 2 para el cual tú y yo hemos sido llamadas, para ofrecer sacrificios espirituales, es decir, para alabarlo, con un corazón contrito y humillado, quebrantado. ¿Y sabes? Como sacerdotes tenemos ese acceso a Dios, de poder ir libremente a adorarlo, que podamos, como dice el salmista, ese fruto de labios que confiesen su nombre, alabarlo por quién es Él. Y ojo, el versículo 5 nos dice, regresando ahí a 1 de Pedro 2, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, no por ti, no por lo que hagas, no porque leas tu Biblia todos los días, no, por lo que Cristo hizo, por la obra de Cristo, es que podemos ir libremente y adorarlo, y esas alabanzas son gratas y aceptables para Dios, no por ti, por Jesucristo. Continuando en el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y en los tiempos bíblicos construían los edificios diferentes a como hoy conocemos la construcción. Hoy en día la conocemos como la primera piedra, ¿no? Y hacen hasta todo un evento y es la primera piedra que colocan, le ponen la fecha en el que están iniciando la construcción, pero es simplemente un adorno, ¿no? Únicamente, incluso ahí se queda la primera piedra y tú ya vas después de que el edificio está totalmente construido y todavía logras ver esa primera piedra. Pero en los tiempos bíblicos, las construcciones cuando las hacían de tal modo que descansaba sobre sí mismo. Entonces eso quería decir que había una parte del edificio en donde había o recaía toda la tensión del edificio, todo el peso. Entonces esto implicaba que tenían que poner una piedra no labrada, que a lo mejor lo podríamos ver como ordinaria, pero era fuerte y duradera, totalmente fuerte y duradera. Por eso era en donde descansaba toda la tensión, todo el peso del edificio. Y las piedras angulares entonces eran las piedras más fuertes, eran muy importantes ya que sostenían toda la estructura del edificio y eran absolutamente necesarias para que esa edificación permanezca. Y sabes, Jesús es esa piedra angular. Jesús es esa piedra angular. Y en los versículos que acabamos de leer nos da dos posturas. Una es, Jesús puede ser una piedra angular y preciosa para ti, para mí el día de hoy, o una roca de tropiezo. Es decir, algunos creen que Jesús es una barrera innecesaria, lo rechazan porque pues se consideran autosuficientes, a lo mejor buenas personas, pues su matrimonio está bien, mis finanzas están bien y soy feliz, estoy pleno, pero es temporal, lo veíamos. Este mundo y los deseos pasarán, pero el único que permanece para siempre es Jesús. Y sabes, muchas veces tú y yo hemos estado a punto de resbalar, como dice David en el Salmo 73. Y acompáñame al Salmo 73.
versículo 1, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y más adelante, en el versículo 12, ahí mismo en el capítulo 73, dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Y muchas veces tú y yo hemos estado así, hemos perdido el enfoque y nos hemos enfocado en ver a las demás personas que aún no conocen a Cristo, y a lo mejor hemos envidiado y hemos dicho, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué están prosperando? ¿Por qué les va bien? Y ¿sabes? Nos recuerda, o sea, el fin. Y en lugar de ponernos en esa postura, en lugar de incluso muchas veces reclamarle a Dios, debemos orar por ellos, porque si no conocen a Cristo, porque si no se arrepienten, van a perecer. Y todo esto, todo lo que tengas el día de hoy, todo lo que tengamos en este planeta Tierra, es totalmente temporal. Y nunca nos olvidemos de eso, nunca. Confía en Jesús, en la piedra angular, que es totalmente necesaria para que tu vida y mi vida permanezca. Él es lo más importante y valioso que tú puedes tener. Puedes no tener nada, pero tener a Jesús, lo tienes todo. Puedes tener todo, pero no tener a Jesús, no tienes nada. Y si aún no has decidido poner tu confianza en Cristo, hoy nos está haciendo esa invitación: confía en Él para salvación. Y sabes, a lo mejor podrías preguntarte, pues ¿salvación de qué? Pues si soy una buena persona. Si me comparo con mi amiga, pues no, soy súper buena persona, ¿no? Pero el punto de comparación es Cristo. Y como nos dice en Santiago 2, que si con un punto que quebrantemos, que fallemos, nos hacemos acreedor a toda la ley. Y no vamos a ver hoy todos los mandamientos, pero a lo mejor solamente con uno: no mentirás. ¿Cuántas aquí, pues en algún momento hemos mentido? Eso quiere decir que todas estamos en la misma condición. Todas en algún momento hemos pecado, hemos fallado y somos culpables. Y en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Entonces, esas son las malas noticias. Pero la buena noticia es que Cristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y que Él ya pagó ese precio. Él ya pagó, hasta derramó la última gota de su sangre por ti y por mí. Entonces, puedes venir a Él tal y como eres y confiar y descansar en que Él ya pagó ese precio. Confiar y no soltarte a pesar de las circunstancias que puedas estar viviendo, a pesar de que a lo mejor la gente se pueda burlar de ti, a pesar de que tu vida parezca estar bien totalmente. Confía en Dios, confía en Él. Y el sábado pasado que nos reunimos, Andy nos ponía el ejemplo, ¿no? Que tenemos ahí ya la mesa de café lista para el finalizar,
y es totalmente gratis. Pero tú decides si tomas algo de ahí o simplemente no tomas nada. Y Cristo ya pagó ese precio. Tú decides si el día de hoy confías en Él, confías en ese sacrificio perfecto, confías en que Él ya pagó por todos tus pecados, o lo rechazas. Entonces, esto quiere decir que todo el mundo estamos en cualquiera de las dos posturas. O es para nosotras una piedra preciosa, angular, en la que podemos poner toda nuestra confianza, o es una piedra de tropiezo. ¿Cuál es para ti el día de hoy? Medita en esto. ¿Es para mí una preciosa piedra angular? ¿Realmente estoy poniendo toda mi confianza o aún estoy tratando de hacer las cosas como yo creo, como yo pienso que es mejor? Y acompáñame a Mateo 7. Versículo 24. Y vamos a leer del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sobre qué estás edificando hoy? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Sobre la roca? ¿Sobre Cristo? ¿O quizá en ti misma? ¿En tu matrimonio? ¿En tus finanzas? No lo sé. Dios nos invita el día de hoy a examinar nuestro corazón y ver en cuál de estas dos posturas estamos. Y si Dios te muestra que Él es una piedra de tropiezo para ti hoy es el día en el que tú puedes decidir que Él sea esa piedra angular en la que tu vida y tu esperanza está completamente fundada y basada en Él. Continuando ahí en Pedro, versículo 9 al 13. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí nos hace un contraste entre el antes de Cristo o una vida sin Cristo y el ahora en Cristo, una vida con Cristo. Y sabes, antes de Cristo, en Efesios 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos hijos de desobediencia y también éramos hijos de ira, que éramos tinieblas, que éramos esclavos del pecado, nos dice en Romanos 6, que éramos extraños y enemigos de Dios. Lo acabamos de leer en Pedro, no éramos del pueblo de Dios. Más adelante, ahí mismo en Pedro, dice que éramos ovejas descarriadas. Y estos son solo algunos de las características y condiciones en las que tú y yo nos encontrábamos antes de Cristo. Y hace todo un contraste, ¿no? Dice, mas vosotros sois linaje escogido. En Cristo ya no estamos más muertos, sino tenemos vida
porque hemos sido resucitadas junto con Cristo. Ya no somos más hijas de desobediencia o de ira, sino somos hijos de Dios. Ya no estamos en tinieblas, sino estamos en luz. Somos luz. Ya no eres más esclava del pecado, sino eres libre y siervo de justicia. Hemos sido reconciliadas por medio de la muerte en Cristo. Y ahí en el versículo 9 nos dice que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios. Linaje escogido. Jesús dijo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Él es el que nos ha elegido. Y la palabra adquirido, como vemos más adelante, el pueblo adquirido por Dios, en griego es posesión. Es decir, tú y yo somos destinadas a poseer el reino de Dios. Somos posesión suya. Pero, ¿cuál es el propósito? Ahí mismo en el versículo 9 nos dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el punto número 3 para el cual tú y yo hoy somos llamadas, para anunciar las virtudes de Dios, los atributos de Dios. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y la Nueva Traducción Viviente, estos mismos versículos, que es el 11 y 12, nos dicen, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honrable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Entonces nos dice abstenernos, alejarnos de los deseos carnales. Y esto es una lucha constante que tú y yo vamos a tener. Nos advierte, aléjense de esos deseos. Y también nos dice que mantengamos una vida ejemplar con la gente que nos rodea, con los no creyentes. Una vez más, ¿para qué? Punto número 4, para que Dios sea glorificado, para que los demás glorifiquen a Dios. Esa es otra de las razones por las cuales tú y yo hoy somos llamadas, para glorificarlo, para que la demás gente lo glorifique. Y yo te decía que subrayara ciertas palabras, dentro de las cuales en estos 12 versículos que estamos viendo el día de hoy, nos da 5 puntos a aplicar. El primero es desechar. ¿Qué tenemos que desechar tú y yo? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, chisme. ¿Y por qué crees que nos lo está diciendo? ¿Porque no tenemos ninguna de estas? No, porque tenemos que hacer a un lado, alejar, decidir, quitar toda hipocresía de mi vida, toda envidia, todo chisme. Y nos dice que debemos, ahora sí que como por el contrario, desear y anhelar esa leche espiritual, la palabra de Dios, que es la única que nos va a dar ese verdadero crecimiento espiritual, que es la única que te va a revelar las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Solamente a través de la palabra de Dios vamos a poder experimentar un verdadero crecimiento espiritual.
Y si tú hoy estás separada de la palabra de Dios, no te preguntes, ¿por qué estoy estancada? ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Necesitamos ese alimento, así como ese bebito que necesita la leche de su mamá para crecer sano, para desarrollarse. Así tú y yo hoy necesitamos esa palabra de vida, su palabra. Nos da el tercer punto, acercarme, venir ¿a quién? A Jesús, que es piedra viva, preciosa y escogida por Dios. Esa piedra angular en la que tú con toda la confianza puedes venir y descansar, reposar sobre Él, poner tu vida completamente en sus manos. Punto número 4, abstenerme de los deseos de la carne. Y te decía, esto es una lucha constante que tú y yo vamos a tener hasta que el día que Cristo venga. Y nos advierte, aléjense, no te hagas la fuerte. No, sí voy a pasar esta prueba y ahí estás jugando con el pecado. No, aléjate de esos deseos, aléjate. Abstente de los deseos de la carne. Y 5, mantén una vida ejemplar con todas las personas que te rodean. Dios nos ha llamado, nos ha escogido con un propósito que es para salvación, para salvarte. Él quiere salvarte. Él está esperándote, buscándote. ¿Para qué también nos ha llamado? Para alabarlo. No por lo que tú eres, no por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo ya hizo. Y nos dice, con un corazón quebrantado. Nos ha llamado también para anunciar las virtudes de Dios. Tú eres un instrumento de Él, tú eres luz. Acuérdate, si tú has creído en Jesús, eres una piedra viva con la cual edifica su iglesia y con la cual tú vas a las personas que no conocen y es Dios usándote y utilizándote para compartirles, para que ellos puedan conocer a esa piedra viva. Y 4, para que Dios sea glorificado, para que los demás lo glorifiquen, al ver tu vida. Son 4 cosas por las cuales Dios nos ha llamado el día de hoy. Y ¿sabes? No podemos hacer esto separadas de Él. No podemos hacer esto separadas de su palabra. Necesitamos de ese alimento, necesitamos a Jesús. Porque si no, ninguno de estos puntos tendrían sentido. No podemos, en nuestras fuerzas no podemos. Y necesitamos reconocerlo como esa preciosa piedra angular. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y nada es nada. Necesitamos de Cristo. Necesitamos confiar en que Él ya pagó, no solamente por tus pecados, no solamente por los pecados de las que estamos hoy en este lugar, sino por los pecados de todo el mundo. Necesitamos anunciar sus virtudes, ser esos instrumentos, esas extensiones. Recuerda, ya no eres más tinieblas, eres luz. Recuerda, ya no es Dani la que va, es Cristo en ti, a través de su Espíritu Santo.
Es Cristo el que hace la obra. Y si quizá no recordamos hoy todos estos puntos, recuerda que Cristo es esa piedra que tú y yo necesitamos. Esa piedra preciosa que a lo mejor para muchos parece innecesaria, pero tú sabes que sin Él tu vida en cualquier momento se va a derrumbar. Tu vida en cualquier momento va a perecer y conocemos el fin. Pero Cristo es esa simiente que permanece para siempre, incorruptible, esa simiente en la cual tú vas y descansas. Ya no cargues más con problemas o circunstancias o no sé qué es lo que estás viviendo tú el día de hoy, pero puedes venir a Cristo con esa confianza de poner todas tus cargas sobre Él. Y recuerda, su yugo es ligero y fácil de llevar. Confía en Él, decide en que Él sea esa preciosa piedra angular. Ya no trates de hacerlo en tus fuerzas. Y un ejemplo que a mí me ha ayudado mucho y que siempre lo pongo con los niños es un balón de fútbol americano. Es ovalado, ¿no? Y a lo mejor tú lo tratas de hacer redondo y estás ahí esforzándote, quizá lo logres, lo dudo, pero supongamos que lo logras. ¿Qué va a pasar? En algún momento te vas a cansar, ya no vas a poder continuar apretando, lo vas a soltar. ¿Y qué va a pasar con el balón? Va a regresar a su misma condición, va a volver a ser ovalado. Y si tú hoy estás haciendo las cosas en tus fuerzas, si tú hoy estás haciendo las cosas como tú crees, en algún momento te vas a cansar y vas a regresar a la misma condición. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos ir a esa preciosa piedra angular. Recuerda, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Señor, te damos gracias, Padre, porque sin duda somos totalmente imperfectas e incapaces de hacer todo lo que hoy tú quieres y nos has diseñado con ese propósito. Pero hoy podemos descansar en que eres tú, Señor, el que actúa en nuestros corazones, que eres tú el que trae esa convicción de pecado, de juicio y de justicia, que eres tú, Señor, el que quebranta nuestros corazones, que nos pule, que pone esas pruebas alrededor de nosotras para hacernos preciosas, para hacernos cada día más como tu Hijo Jesús, no por quien seamos o por lo que podamos hacer, sino por quien tú eres, Señor. Tú eres esa preciosa piedra angular. Tú eres el único digno de alabar y reconocer. Tú eres el único al que podemos hoy venir confiadamente y glorificar. Ayúdanos, Señor, a recordar esto, que tú nos has llamado para salvación, que tú nos has llamado para alabarte por quien tú eres, que tú nos has llamado para anunciar tus virtudes, Señor, y para que la gente te glorifique. Tú eres el único digno de recibir esa gloria. Y hoy te damos gracias, Padre, porque veíamos cómo éramos sin ti. Estábamos muertas, éramos hijas de ira, de desobediencia, Señor, pero tú hoy nos has dicho que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no viste nada bueno en nosotras, porque no hay nada bueno, pero tú decidiste salvarnos, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto, Señor. Gracias porque sabemos que fuiste voluntariamente a la cruz a morir por nosotras, Señor. No permitas, Señor, que hoy te rechacemos. No permitas que creamos que eres innecesario, Señor.
No permitas que confiemos en nosotras mismas, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, que solamente tú eres esa roca, esa piedra angular, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por quien tú eres y lo que haces en la vida de cada una de nosotras, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.